inconformidad, en otro se llama recurso de inconformidad, pero bueno, es el mismo tema. Este juicio de inconformidad, bueno, vale la pena señalarlo, pues ya no se iba a llamar juicio de inconformidad, porque el plan B habla ya de otros medios de impugnación, juicio, pero ya no hablaba del juicio de inconformidad. Entonces, de entrada, pensábamos que ya no se iba a llamar juicio de inconformidad, pero bueno, ya estamos viendo que el plan B, pues la primera parte se declaró inconstitucional y la segunda parte se está revisando, entonces yo creo que si el plan B no prospera, pues bueno, va a seguir llamándose juicio de inconformidad. Ya lo veremos a fondo después en una sesión, todas las reglas que tiene el juicio de inconformidad. Pero una de las reglas que tiene el juicio de inconformidad era que, o bueno, es que cuando termina una elección y quiere un partido político impugnar esa elección y llega ese partido y le dice a cualquier tribunal electoral, quiero que se anule la votación en una o varias casillas, quiero que se anule esta boleta, quiero que se anule esta elección, o sabes qué tribunal, este candidato ganador es inelegible, no cumple con los requisitos. Cuando se presenta esa demanda vía el juicio de inconformidad, pues siempre nos dice la ley, las locales y la general. Solamente pueden impugnar las elecciones los partidos políticos, no las candidaturas. Solamente hay una excepción para que las candidaturas impugnen una elección, cuando es temas de inelegibilidad. Cuando a mí el INE me está diciendo eres inelegible, entonces sí puedo impugnar esa resolución. Pero todos los demás temas de solicitud de que se anule una elección, pues dice la ley solo los partidos. Y entonces fue un tema que durante muchos años se trató porque pues las candidaturas, las candidatas o los candidatos, pues decían, pero ¿cómo que solo los partidos? Y yo que soy candidato. Y entonces se entendía, ¿no? Por lógica que si, por ejemplo, a mí me ganaban por 3 puntos de diferencia en una elección muy cerrada, pues por lógica impugnaba el partido esa elección. Pero muchas veces no sucedía así. Y entonces el partido le decía a la candidata o al candidato, ¿sabes qué? No vamos a impugnar la elección. No vamos a impugnar que se anule esta elección. Y entonces decía la candidata o el candidato, ¿pero por qué? Pues porque no. No sabíamos qué pasaba en realidad, ¿no? Pero muchas veces los partidos no impugnaban la elección y entonces el candidato se quedaba, pero ¿cómo es posible si me ganaron por 1 punto, por 2 puntos, por 3 puntos, que no quiera mi partido político impugnar la elección? Y la ley dice solo los partidos políticos pueden impugnar elecciones. Y entonces, bueno, luego, además de esto que decía la ley, pues aparecieron las candidaturas independientes. Entonces, imagínense que ustedes sean una candidata o un candidato independiente y les ganan la elección por 2 puntos y la ley decía, solo los partidos políticos pueden impugnar elecciones. ¿Qué pasaba con las candidaturas independientes, no? Y entonces, bueno, vienen todos estos temas y en 2014, obviamente, poco después de que se aprobaron las candidaturas independientes a nivel constitucional, pues nace esta jurisprudencia de la Sala Superior. Acuérdense que cuando hablemos de una jurisprudencia de la Sala Superior, pues es obligatoria para todas las autoridades. Quizá estemos de acuerdo o quizá no estamos de acuerdo con ese nuevo criterio, pero es una jurisprudencia de la Sala Superior y por lo tanto obliga a todas las autoridades, desde el INE hasta los tribunales electorales en los estados y los institutos estatales electorales, todos están obligados a pues cumplir con lo que dice la jurisprudencia. Es obligatoria para todas las autoridades y realmente el único o la única autoridad que podría cambiar esta tesis, podría interrumpir esta jurisprudencia, pues es la propia Sala Superior. Ya veremos algunos temas donde el Tribunal Electoral, la Sala Superior, ha interrumpido jurisprudencias para crear otros nuevos criterios. Pero bueno, eso solo lo puede hacer la Sala Superior porque es el máximo órgano electoral en nuestro país. Y entonces, bueno, nace, les digo, esta jurisprudencia, la 1/2014, donde dice candidatos a cargos de elección popular pueden impugnar resultados electorales a través del juicio para la protección
de los derechos político-electorales del ciudadano. Entonces, a partir de 2014, se abre la puerta para las candidaturas, ya sea candidata o candidato, que pueden impugnar una elección. Si la impugna también el partido, pues está bien, pero si no la impugna el partido, la puede impugnar ya directamente una candidata o un candidato. Ya no le tiene que preguntar al partido político, oye, ¿vamos a impugnar la elección o no? Ya lo puede hacer directamente la candidata o el candidato. Y pueden suceder hasta varias cosas. Por ejemplo, que presente una demanda el partido y presente otra demanda la candidata o el candidato. Entonces, si tenemos dos demandas sobre la misma elección, pues lo que hace el tribunal es que acumula esas dos demandas y las resuelve en una sola sentencia. Es decir, imagínense que el candidato impugna unas casillas y el partido otras casillas, pues esas dos demandas se acumulan, se resuelven en un solo asunto y se revisan las demandas de la candidatura y las demandas del partido político. Porque además son dos medios de impugnación distintos. Los partidos políticos impugnan vía juicio de inconformidad y las candidaturas impugnan vía juicio para la protección de los derechos político-electorales. Se juntan esos dos medios de impugnación, se acumulan y se resuelven en una sola sentencia si es que los dos impugnaron. Pero obviamente esto es más trabajo para los tribunales electorales porque ahora no llega una sola demanda, pueden llegar dos demandas, una del partido y otra de la candidata o el candidato. Ya después del 2014, ya para el 2018, por ejemplo, pues ya se ponían de acuerdo los partidos y las candidaturas y por lo general llega una sola demanda, porque ya sabe el partido que si no impugna, pues va a impugnar quizá a la candidata o el candidato, entonces mejor entre todos hacen una sola demanda, pero todavía puede haber casos en el 2024 donde por un lado llegue el partido y por otro lado llegue la candidatura. Y también, obviamente, esta tesis le abrió la puerta a las candidatas y candidatos independientes, que ahí se creó la figura de las candidaturas independientes, pero se le olvidó al Poder Legislativo reformar la ley procesal y decir también las candidatas o candidatos independientes pueden impugnar resultados electorales. Ahí fue que se reformó la Constitución, pero no la ley. Entonces estaba así como la duda, ¿puede un candidato independiente impugnar una elección cualquiera? Y entonces, bueno, vía esta tesis, vía esta jurisprudencia, pues ya quedó muy claro que sí, cualquier candidato independiente, si pierde una elección, la puede impugnar directamente ante el tribunal. Sí, adelante, Edgar, buenos días, buenas tardes, perdón, te escuchamos, adelante. Hola, buenas tardes, Darío, buenas tardes, compañeros. Nada más una pregunta. Bueno, estabas diciendo que, bueno, cuando es juicio de inconformidad es para los partidos y cuando es, ¿cómo se llama? JDC es para Ajá. la candidatura. Cuando presentan en un mismo escrito, ¿se va todo por GIN o lo separa la sala? No, se resuelve todo vía juicio de inconformidad. Se acumulan los dos, las dos demandas, el GIN y el JDC se acumulan y se resuelven en una sola sentencia, pero aplicando las reglas del juicio de inconformidad. Simplemente el JDC es para que llegue la candidata o el candidato y ese JDC, pues en pocas palabras, se ajunte con el juicio de inconformidad. Pero En las ese caso, reglas, ajá, Edgar, las reglas que hay que aplicar son las del juicio de inconformidad. la juicio de conformidad. Pero Ajá. cuando vienen en la misma demanda, ambas personas, ya sea el partido y la candidatura independiente, digo, perdón, la candidatura. Cuando viene la misma demanda es juicio de inconformidad, presenta el partido político la demanda y si, por ejemplo, mi partido impugna la elección y yo veo que está impugnando todo lo que yo quiero que se impugne, pues entonces ya nomás va sobre el partido, no tiene que ir necesariamente el candidato. Ok, ok. Simplemente impugna el partido y pues el candidato dice, pues ya están impugnando todas las casillas y todas las irregularidades que yo quería que se impugnaran, pues viene nada más juicio de inconformidad. Por lo general, los que se presentan son juicios de inconformidad, pero por ahí nos pueden aparecer los JDC cuando de plano, que es algo que yo nunca he entendido, pero así luego sucede, cuando de plano el partido no quiere impugnar. Y entonces llega Ahí sí. solo el candidato o la candidata y ellos impugnan la elección porque el partido, quién sabe por qué situación, no quiere impugnar la elección, sobre todo cuando son resultados cerrados, que lo más evidente es que impugne, ¿no?
el partido, pero a veces no se da. Y entonces, bueno, esto les decía, es más trabajo para el tribunal porque los Claro, tribunales electorales dicen, pues a lo mejor llega el partido, pero si no llega el partido, a lo mejor llega la candidata o el candidato. Y también se le abre aquí la puerta pues, a las candidaturas independientes, porque no se vale que un partido político pueda impugnar una elección y una candidata o un y no la candidato candidatura, claro. independiente. Entonces Bueno, ya quedó esto abierto Edgar, para todos, ¿no? muchas gracias, Darío. No, a ti, Edgar, y de todos modos les decía, pues hay una ahí, el plan B ya hablaba de un solo medio de impugnación, no de tantos como los que tenemos ahorita, sino un solo medio de impugnación, pero bueno, parece ser que esa nueva ley, porque acuérdense que en el plan B se reformaron 5 leyes y se creó una nueva, la nueva ley era la ley general del sistema de medios de impugnación en materia electoral, con nuevos medios de impugnación. Pero esa ley pues está suspendida y pues parece ser que como el procedimiento, ya lo platicamos, de aprobación de esa ley no cumplió con los requisitos que debe de cumplir, pues parece ser que lo más seguro es que la Corte diga que esa ley es inconstitucional. Entonces vamos a llegar necesariamente o seguramente para el 2024 con el juicio de inconformidad. Si quedara vigente la ley, la nueva ley del plan B, pues se va a impugnar lo mismo, pero ya se va a llamar de forma distinta el medio de impugnación. Pero les digo, yo creo que vamos a seguir con estas reglas, con el juicio de inconformidad, que por ahí luego ya a ver si terminando las sesiones de este diplomado, por ahí la Escuela Judicial Electoral pues publicó el año pasado un libro con todos los medios de impugnación, todas las reglas, también viene el tema de nulidades, ¿no? Entonces, si alguien quisiera tener ese libro, yo lo tengo electrónicamente, ya terminando el diplomado, si alguien lo quiere, pues me escribe con todo gusto en mi correo electrónico y yo les hago llegar una copia, ¿no? También de ese libro donde se habla de todos los medios de impugnación. Todavía estábamos pensando ahora, híjole, si se aprueba el plan B, pues vamos a tener que cambiar los nombres, el nombre de los medios de impugnación, pero no, parece ser que el plan B pues va a quedar como inconstitucional. Entonces vamos a llegar con juicio de inconformidad. Adelante, Edgardo, te escuchamos. Buenas noches ya. Gracias, buenas noches. Sí, mi pregunta iba precisamente encaminada si había algún libro, una monografía especializada para adquirirla para comprender estos medios de impugnación, pero como ya la ofreciste, te doy muchas gracias. Y aprovechando la intervención, me surge una pregunta. eh, es dentro del foro electoral, ¿hay despachos especializados que representan a los partidos políticos, a los candidatos independientes? O bien ellos mismos lo hacen, porque se me hace que es una materia, por lo que poco que voy aprendiendo, muy especializada, parece fácil, no lo es, y me parece que es una buena oportunidad para todos los que estamos interesados en irnos especializando y en alguna manera participar como un despacho especializado. Me gustaría saber tu opinión de los despachos que existen. Muchas gracias. Así es, Edgardo, sí hay varios despachos especializados, no tengo los datos ahorita, pero los podríamos conseguir, pero sí hay varios despachos que se dedican solamente a la materia electoral y también dentro de los partidos políticos pues tienen ahí sus equipos jurídicos. Muchas veces si el asunto no es tan complejo, pues el propio jurídico del partido político presenta las impugnaciones, pero cuando son muchas o es un tema muy delicado, pues entonces de plano el partido político contrata un despacho externo especializado en materia electoral, ¿no? Entonces sí se pueden conseguir los datos. Si luego te interesa, escríbeme a mi correo electrónico para ver más o menos un despacho que te podamos recomendar, pero ahí se ve, ¿no? Cómo llegan al tribunal muchas veces las impugnaciones y muchas veces pues llega el nombre del abogado que está impugnando, ¿no? Y bueno, Sí, muchas veces son dentro del partido político y muchas veces no. Los abogados o las abogadas son de despachos externos que se dedican a la materia electoral. Y como muy bien lo señalas, casi todos esos despachos que se dedican a lo electoral solamente se dedican a lo electoral porque es un tema muy especializado. Entonces, si tenemos así un gran despacho que nos dedicamos a todas las materias, luego a las abogadas y a los abogados les cuesta muchísimo trabajo entrar a lo electoral, porque como muy bien dices, Edgar, las reglas son totalmente distintas. Entonces, por lo general se ha optado porque yo, de lo que conozco, los despachos se dedican solamente a materia electoral. Y ya, bueno, los partidos políticos pues ya tienen también abogadas y abogados especializados, muy especializados en la materia electoral,
tienen ahí su equipo jurídico, cada partido político, pero pues hay veces que sí se necesita contratar abogados externos, porque es muchísimo el trabajo y todo se viene en el mismo momento. Nada más imagínense en el 2024, pues cuántas demandas se pueden presentar, de cuántas candidaturas, de cuántas entidades federativas. Entonces no es posible que un partido político pues tenga un equipo jurídico tan grande como para que puedan presentar demandas en todo el país de todas las elecciones. Son miles de elecciones, no son cientos, son miles de elecciones las que vamos a tener el año que entra, porque una elección municipal, pues muchas veces se solicita que se anule la elección. Entonces hay que hacer la demanda y llevar todo el proceso solamente de un ayuntamiento. Entonces estamos pensando que queremos impugnar, por ejemplo, el año que entra, en el 2024, 100 ayuntamientos porque el resultado fue cerrado, pues sí, en realidad sí necesitaríamos de un despacho especializado. Inclusive, pues muchas veces, ya lo vamos a ver también, pues empezamos con el recuento. Muchas veces lo primero que se hace en materia electoral, una vez que ya se llevó a cabo la jornada electoral, pues lo primero que se hace es necesariamente pues solicitar recuento. Ya como ya lo vimos, cuando las actas de escrutinio y cómputo, ya hay un capítulo en este diplomado especial de recuento de votos, cuando las actas de escrutinio y cómputo tienen errores, pues lo primero que hay que hacer es solicitar el recuento de votos y ya después, en su caso, impugnar la votación recibida en una o varias casillas. Pero sí, lo que hemos visto a nivel nacional es que pocos abogadas o pocos abogados se especializan en la materia electoral y es una materia muy importante, pero con reglas totalmente distintas. Por ejemplo, yo luego lo digo de broma, pero no es tan broma, ¿no? Si nos vamos a dedicar al penal, pues luego yo creo que cuando llevemos un asunto en materia penal, pues hay que tener hijos y empezar a decirles a nuestros hijos que estudien para abogados, porque ¿cuánto puede durar un asunto penal? Acuérdense que hace poco llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos un asunto donde dos personas, dos mexicanos, pues llegaron allá y le dijeron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en tema penal, ¿no? Pues tenemos 17 años sin una sentencia. Estamos en la cárcel, tenemos 17 años en la cárcel, en prisión, y todavía no resuelven nuestro asunto. Y hay muchos de 15 años, muchos de 13 años, muchos de 11 años. Hace poco fue a la Escuela Judicial Electoral una persona que tenía 13 años en prisión sin una sentencia definitiva y ya la dejaron salir. Y fue a la Escuela Judicial Electoral y nos dio una plática, pero todavía no tiene sentencia definitiva, solamente la dejaron salir después de 13 años. Todavía no le resuelven el asunto y fíjense, la condena, o sea, la sentencia más alta que puede tener es de 8 años. Ya lleva 13 y todavía no le resuelven. Y lo máximo la máxima pena son 8 años. Entonces nos dijo, duré 13 años en prisión en Veracruz. Me dejaron salir porque mis abogados se movieron y lo que ustedes quieran, pero todavía no tengo una sentencia definitiva y la máxima pena es de 8 años. Entonces, bueno, así está la materia penal, es un tema que se tiene que revisar. Entraron los juicios orales y todo lo que ustedes quieran, pero seguimos con el problema. Y en civil, pues, ¿para qué les platico? Si se dedican a la materia civil, yo un día un amigo me dijo, oye, acompáñame al juzgado civil, que no sé qué. Yo dije, no, pues no tengo ya casi ni idea de lo que es el civil. Siempre me he dedicado a la electoral y todo. Y entonces, bueno, pues dije, pues vamos, te acompaño. No, pues páseme el expediente 2002. Y yo dije, ¿cómo? Sí, vamos a ver un expediente 2002. Le dije, pero 2002, eso fue hace 20 años, por eso. Todavía no se resuelve, era de unos terrenos que invadieron y no sé qué, y ya saben todo, y ya cuando iban ganando el juicio, de repente faltó notificarle a no sé qué persona y tuvieron que volver a empezar. Total, llevan 20 años y no se resuelven los asuntos civiles, porque se invadieron unos terrenos hace 20 años en unas playas y resulta que todavía no se resuelven los asuntos. 20 años. Entonces, ¿qué está sucediendo con la materia civil, la materia penal? Y así como pregunta muy bien Edgardo, la materia electoral es completamente distinta. Ustedes jamás en la vida, nunca se van a encontrar en un tribunal electoral un asunto de 20 años, ni de broma, ni de 15, ni de 10, ni de 5, ni de 3.
En materia electoral, todos los asuntos se tienen que resolver el mismo año que se presentan. Y el mismo año es muchísimo. Yo, por ejemplo, el año pasado, nada más para que tengan un dato, el año pasado en el informe que dio el presidente del Tribunal Electoral, señaló que la Sala Superior tarda en resolver un asunto desde que llega a la Sala Superior la demanda, hasta que se resuelve, y acuerden que cuando resuelve la Sala Superior, pues ya la sentencia es definitiva e inatacable. No nos podemos ir a la corte, no nos podemos ir a ningún lado. Entonces, imagínense que ustedes como litigantes presenten una demanda en la Sala Superior. ¿Cuánto se imaginan que se va a tardar la Sala Superior en resolver ese asunto y ya tener una sentencia definitiva? Como me dicen muchos, ¿no? Ya para que podamos cobrar nuestros honorarios, porque ya se resolvió el asunto de forma definitiva e inatacable. Y entonces, ¿saben cuánto se tarda? En promedio, hay asuntos que pueden tardar un poco más, hay asuntos que pueden tardar un poco menos, pero en promedio la Sala Superior tarda en resolver un asunto desde que llega la demanda hasta que se tiene la sentencia en sesión pública, 15 días. O sea, ¿en qué otra materia podemos decir, pues voy a la Sala Superior y en 15 días tengo la sentencia definitiva? Pues en ninguna materia. Hay asuntos que la Sala Superior los tiene que resolver en 2 días. Ya los que tardan mucho tardan 3 semanas, un mes, pero todo el asunto, el desahogo, todo, desde que se presenta la demanda y luego el tribunal, pues ya, acuérdense, ya lo veremos posteriormente, pero podemos presentar físicamente la demanda, podemos llevar todo el juicio en línea, pero el promedio es de 15 días, porque así lo exige la ley electoral. Por ejemplo, ahorita que estamos viendo nulidades, imagínense que el año que entra a ustedes les toca presentar una demanda para que se anule una elección de una gobernatura porque el resultado fue de 2 puntos. Presentan su demanda y dicen, híjole, pero es doble instancia. Primero tiene que resolver, por ejemplo, de cualquier estado, el que quieran. Primero tiene que resolver el Tribunal Electoral del Estado, porque primero tienen que ir al Tribunal Electoral del Estado porque es una gobernatura, es una elección local. Ya que resuelve el Tribunal Electoral del Estado, pues si no anula la elección, el Tribunal Electoral del Estado, entonces tengo una segunda instancia, que es la Sala Superior, porque se trata de gobernatura. Entonces me voy a la Sala Superior. Entonces son 2 tribunales los que van a ver el asunto, ¿no? Los que lo van a revisar, etcétera. Pero ¿saben qué dice, por ejemplo, todas las leyes electorales? Dicen, pues todos los asuntos donde se impugne la nulidad de una elección, todos sin excepción, se tienen que resolver antes de que tome posesión el candidato ganador. Entonces, por ejemplo, si en tal estado dice la ley, el 15 de septiembre toma posesión el candidato a la gobernatura ganador o la candidata ganadora, todos los asuntos que se presentaron para impugnar esa elección tienen que resolverse el 14 de septiembre. Todos, sin excepción. Y tienen que pasar por las 2 vías, por el Tribunal Electoral local y luego por la Sala Superior. Entonces el Tribunal Electoral local también tiene que trabajar a marchas forzadas porque ya sabe que cuando resuelve ese asunto todavía tiene que darle oportunidad a quien quiera impugnar su sentencia de irse a la Sala Superior. Entonces, más o menos, imagínense que el Tribunal Electoral va a tener 3 semanas, un mes para resolver esa elección, y luego la Sala Superior va a tener 2 o 3 semanas para resolver o para revisar esa sentencia donde se anuló o no se anuló una elección de una gobernatura. Pero la Sala Superior sabe que ese asunto lo tiene que resolver antes del 15 de septiembre. Porque el 15 de septiembre toma posesión la candidata o el candidato ganador, y dice la ley electoral, si ya tomó posesión, ya no tiene efectos la sentencia. Yo no puedo decir, se anula la elección de tal gobernatura si ya tomó posesión el candidato ganador. No lo puedo hacer así porque así son las reglas en materia electoral. Entonces tengo que decirlo, aunque sea un día antes o horas antes, pero antes de que tome posesión. Y así en todas las elecciones, en todos los ayuntamientos del país, en todas las diputaciones, como dice muy bien aquí No Francisco, ¿no? El acto jurídicamente es irreparable porque ya se tomó posesión del cargo, o ya se instaló el ayuntamiento, o ya se instaló la Cámara de Diputados y Diputados, o ya se instaló el Senado de la República, o ya tomó posesión el candidato o la candidata a la presidencia de la República. Es decir, todo se tiene que resolver antes. Pero entonces imagínense cómo se acumula el trabajo, porque acuérdense, la sala superior es como un embudo, todo va a llegar a la sala superior. Si se impugna un ayuntamiento en Oaxaca,
Esa impugnación primero la va a resolver el Tribunal Electoral de Oaxaca, pero después se puede ir al Tribunal Electoral a una sala regional, que si es Oaxaca, pues se va a la sala regional Jalapa, pero después la sentencia de la sala regional Jalapa, en un momento dado se puede ir a la sala superior, pues esos tres tribunales tienen que resolver ese asunto antes de que se instale ese ayuntamiento de Oaxaca. Entonces uno dice, bueno, está fácil un asunto, pero ¿qué tal si llegan 1000? Todo puede llegar a la sala superior al final. Entonces, pues tiene que estar preparada toda la sala superior para el 2024 para tener, pues, los equipos jurídicos necesarios, pues, para sacar todos y todos y todos esos asuntos. Acuérdense, ya lo veremos después, pero la elección presidencial del 2006 se presentaron 360 demandas solo de esa elección. Y la elección presidencial del 2012 también se presentaron 350 o 360 demandas solo de esa elección y habrá que resolverlas obviamente antes de que tomara posición el candidato ganador. Y así se han impugnado gobernaturas, ayuntamientos, diputaciones federales son 300. Se pueden impugnar las 300. Entonces pueden llegar 300 demandas solamente de un partido de diputaciones federales. Solamente les cuento un caso del 2018. En el 2018, pues ya sabemos quién ganó, ¿no? Nuestro actual presidente. Y en el 2018, en el Tribunal Electoral pensábamos, ay, pues si llegaron 360 demandas en el 2006, si llegaron otras 360 demandas en el 2012, pues yo creo que en el 2018, porque aquí las matemáticas y las estadísticas sí fallan, pero ¿qué pensábamos según la estadística? Pues en el 2018 van a llegar 360 demandas. Si así pasó en las dos elecciones presidenciales, pues hay que estar preparados para 360 demandas que impugnen la elección presidencial. ¿Y qué creen que pasó en 2018? Ningún partido político impugnó la elección presidencial. Porque todos dijeron, el candidato ganador, el actual presidente, ganó con 18 puntos de ventaja, 18, pues ya no tiene ningún caso impugnar la elección presidencial. Y por primera vez en la historia de nuestro país, desde que hay tribunales electorales, pues por primera vez no se impugnó la elección presidencial. Ni una sola casilla, no se impugnó nada de la elección presidencial. Entonces, cero demandas. ¿Pero quién creen que sí le impugnó? Pero no la elección presidencial, solo el cómputo de la elección presidencial, que ya lo veremos después, pero no es lo mismo impugnar el cómputo de la elección presidencial a impugnar la validez de la elección presidencial. La validez nadie le impugnó. Nadie fue al tribunal y le dijo, quiero que se anule la elección presidencial. Pero un partido sí fue y dijo, quiero que se revise el cómputo de la elección presidencial porque está mal. ¿Quién creen que fue? El PES, que ganó la elección. El PES iba en la coalición. Su candidato ganó la elección. Sin embargo, el PES fue al tribunal y presentó, ¿cuántas demandas creen? 300. Una en cada distrito. Y le dijo al tribunal, es que sabes que aquí el INE hizo mal el cómputo. Y le dio más votos a Morena, más votos a PT y me dio menos votos a mí, que soy el PES. Y por eso, ¿por qué hizo eso el PES? Porque el PES perdió su registro como partido político. No llegó al 3%. Los resultados fueron 2.7, 2.8, y entonces el PES dijo, no, pues voy a perder mi registro, entonces voy a ir al tribunal y le voy a decir que revise bien los cómputos y que revise los cómputos de todo el país, de 300 distritos. Entonces no llegaron 360 demandas impugnando la elección presidencial, pero sí llegaron 300 demandas diciéndole al tribunal, oye, revisa el cómputo de los 300 distritos, porque se me hace que le dieron más votos a Morena que al PT y al PT, y me dieron menos votos a mí en la distribución de votos, etcétera, ya lo veremos después. Pero vean cómo cada proceso electoral es completamente distinto. No sabemos cuántas impugnaciones van a llegar en 2024, pero como dice muy bien, ¿no? Edgardo, pues pueden llegar 100 asuntos, 200 asuntos, 1000 asuntos, 2000 asuntos o ninguno. Eso es lo que tiene la materia electoral. ¿Qué es lo que fija una demanda? Lo que nos dice la experiencia. Es decir, ¿cuándo se va a presentar una demanda de una elección y cuándo no? Lo que nos dice la experiencia es que es conforme al resultado. Últimamente, así lo han hecho los partidos políticos. Si les ganan por más de 5 puntos, pues ya por lo general los partidos dicen, no, ya para qué impugno la elección si me ganaron por más de 5.
Pero sucede también al revés, si les ganan por menos de 5 puntos, ya casi sabemos en el tribunal que en automático van a impugnar esa elección. Y puede ser una elección grande, simplemente como les decía, una elección de diputados, de diputaciones federales, pues son 500 casillas en una sola elección de diputaciones federales. Entonces puede impugnar un partido las 500 casillas. Y entonces un tribunal electoral tendría que revisar las 500 casillas, ver qué pasó en cada una de las 500 casillas. Pero primero le cuesta mucho trabajo al partido, porque el partido, ya lo veremos después, tiene 4 días para presentar la demanda. Hablemos de diputaciones federales. Tiene 4 días para presentar, entonces el partido tiene solo 4 días para revisar qué pasó en esas 500 casillas. Y con pruebas demostrarle al tribunal que hubo irregularidades en las 500, en las 300, en 200, en 100, en las que sean. Pero el partido solamente tiene 4 días. Insisto, lo que dice Edgardo, pues tiene toda la razón. Entonces deben ser abogados y abogadas muy especializados, que conozcan muy bien qué tienen que revisar de las 500 casillas y cómo impugnar la votación de las 500 casillas. O si no de 500, pues de 400, o si no de 300, o de las que se tengan que impugnar. Y luego vamos a ver que no nada más impugna la votación recibida en la casilla, también se puede impugnar otras irregularidades que sucedieron en la elección, en la preparación de la elección. Pero con lo primero que empiezan los partidos es revisando qué pasó en las casillas. Y constantemente se anula la votación de todas las casillas. Entonces, por eso vamos a platicar un poco de cómo se puede anular la votación o no en las casillas, cuáles son las causales, y ya después nos vamos a ir a las causales de nulidad de elección. Que hay casos interesantes todavía de cuando se anula la votación en diversas casillas. Ya los platicaremos, ¿no? Pero todavía en el 2021 se impugnaron muchos asuntos relacionados con lo que sucedió en las casillas, no con lo que sucedió en la elección. Entonces, poco a poco vamos a ir viendo todos esos asuntos, pero en realidad sí se necesitan abogadas y abogados especializados, hay despachos especializados y también la mayoría de los partidos políticos tienen su equipo jurídico. Cuando el asunto no es tan importante y lo puede cubrir su equipo jurídico, pues quienes van al tribunal son los propios partidos políticos con sus abogadas y abogados, pero cuando no, pues sí pueden contratar también despachos externos, que no son muchos, son muy especializados esos despachos externos y nada más se dedican a la materia electoral porque conocen muy bien los temas, ¿no? Aquí nos dice Julio César, ¿existe alguna práctica forense en materia electoral? Pues no, no la tenemos todavía, Edgardo, hay algunos talleres que luego se organizan, por ejemplo, muchas veces a la Escuela Judicial Electoral nos invitan los partidos políticos a que le demos cursos a sus cuerpos jurídicos de los partidos y se organizan talleres, ¿no? También muchas veces nos invitan en algunas otras partes los institutos o los tribunales electorales de los estados y organizamos talleres donde llegamos prácticamente con una demanda y pues hacemos ahí una especie de taller en donde cómo se deben valorar las pruebas, cómo se deben de analizar las pruebas, cómo se debe de redactar un proyecto de sentencia, cómo se debe de argumentar, ¿no? El proyecto de sentencia, qué argumentos hay que utilizar, etcétera. Por eso nuestra oferta académica de la Escuela Judicial Electoral pues es tan amplia y todos estos cursos los tenemos, pero bueno, también, como dice muy bien el compañero, sería muy bueno también, como dice Julio César, incorporar temas de talleres, ¿no? Sí se han dado constantemente talleres y podrían seguirse dando talleres, ¿no? De forma presencial, porque los tenemos de alguna forma en los diplomados de la EGE, donde hay temas como valoración de pruebas, argumentación, redacción de sentencias con lenguaje ciudadano, pero donde más se aprende es ya de plano llevando talleres, ¿no? A diversos foros y pues llegar, mira, aquí está la demanda, ahora, ¿cómo vamos a valorar las pruebas y cómo vamos a redactar el proyecto de sentencia? Por lo general, los tribunales electorales de los estados, pues constantemente cuando van a empezar las elecciones, pues le piden a la Escuela Judicial Electoral, pues que se organicen talleres para que las secretarias y secretarios de estudio y cuenta de esos tribunales, pues tengan prácticas, ¿no? Así directas ya sobre una demanda, sobre valoración de pruebas y sobre redacción de sentencias. Sí, Julio César, ¿querías participar? No, te escuchamos. Eh,
Sí, Sí, adelante, Julio César. sí, perdón. La verdad es que es interesante toda la oferta educativa de la EGE, pero la verdad es mucho conocimiento, pero igual, ¿no? En materia de derecho, antes llevábamos talleres, ¿no? Precisamente lo que comentaba Darío. Yo creo que aquí lo que nos hace falta es conocer un poquito más precisamente ya en la práctica, ¿no? La práctica forense, desde a lo mejor hacer un JDC. La verdad es que escuchándote, tuve la oportunidad de estar en una impugnación de un ayuntamiento, aquí yo soy de Morelos, en Ayala, y hoy veo y con mucha tristeza veo que en esta elección la candidata de ese entonces pues tuvo que hacer básicamente el trabajo del partido y su JDC, y hoy entiendo por qué. Yo creo que hay la desconfianza de que nos vayan a cambiar de representante, de partido, y después se desista de la demanda, por lo que gustes y mandes, pero yo veo algo bien claro. A lo mejor en materia civil, en materia penal tenemos eh, ahora sí que oficinas o defensoría pública. Desconozco honestamente si existe a lo mejor en materia electoral una defensoría pública, porque precisamente todos los partidos, seamos honestos, se abocan a, en este caso, ¿no? Que es una elección concurrente, presidentes, senadores, diputados federales, hasta posiblemente el gobernador, ¿no? Pero de diputaciones locales hacia abajo, este, pues la verdad es que le dejan la carga, creo que a los candidatos, ¿no? Desafortunadamente esa es la realidad, ¿no? Por eso yo creo que ahí, no sé si se tenga que legislar también, ¿no? Para que estas personas también tengan acceso a esa justicia electoral. Y por eso mi pregunta, ¿no? Si existía una práctica forense, porque yo recuerdo al compañero que se aventuró a hacer esa impugnación de 4 días. La verdad es que es una labor titánica, porque son muchas inconsistencias, son bastantes casillas, por lo menos en lo que yo pude percibir, y para 4 días, pues sin la experiencia y todo eso, pues obviamente no sabes ni por dónde empezar. Y lo más triste es que cuando yo vi que empezó a redactar, pues nada que ver con la estructura, ¿no? Que te tenía que llevar. Obviamente yo en procesos anteriores había sido secretario en un consejo distrital, y pues le tuvimos que pasar el formato, ¿no? Entonces, la verdad es que yo creo que en lo local se está descuidando mucho a que se llegue realmente a la justicia electoral, ¿no? Con tristeza veo presidentes municipales que quita el salario a síndicos, a regidores, por a lo mejor no querer votar en ese cabildo, ¿no? Entonces, la verdad es que hay muchísimas violaciones en esta parte, que son los municipios, y que lógicamente la gente a lo mejor tiene el conocimiento, pero no sabe ni cómo. Yo creo que por ahí, por eso mi pregunta de las prácticas forenses, ¿no? ¿Es cuánto? No, muchas gracias, Julio César. Sí, constantemente los partidos políticos también nos invitan a dar cursos y talleres ahí a sus sedes, tanto locales como nacionales. Y ahorita que tocas el tema también muy importante, pues sí, fíjense que la Sala Superior y todo el Tribunal Electoral en general tienen una defensoría. Antes la defensoría era solamente para la atención a personas que pertenecían a grupos indígenas, ¿no? A grupos o comunidades indígenas. Para eso estaba la Defensoría. Nació por ahí de 2016, algo así, no recuerdo bien, pero para eso estaba la Defensoría, y desde 2016 por ahí pues estaba atendiendo a todas las personas que pertenecen a pueblos o comunidades indígenas. Pero hace poco ya había un acuerdo de la Sala Superior, se abrió esa defensoría para la atención a todos los grupos en situación vulnerable. Entonces, Julio César, esa defensoría que tenemos actualmente en el Tribunal Electoral ya atiende todo tipo de personas que se puedan encontrar en situación vulnerable. Ahí está la defensoría, y bueno, si puede ser una mujer, puede ser un migrante, puede ser un adulto mayor, etcétera, pero ya pueden acudir directamente a la Defensoría, y no necesariamente como se solicitaba antes, tenía que ser una persona que pertenezca a un pueblo, a una comunidad indígena. Ahora cualquier persona puede acudir a esa Defensoría
que su sede está ahí también en la Ciudad de México, es más, donde está la sede de la Escuela Judicial Electoral, ahí mismo se encuentra la Defensoría y ahí están los defensores y las defensoras que pues constantemente están atendiendo asuntos de todo el país, pues atendiendo a todas estas personas que se encuentran en situación vulnerable y como muy bien lo dice Julio César, pues no saben prácticamente cómo plantear una demanda. La Defensoría tiene dos puntos, uno es asesoría y otro en su caso presentar una demanda y llevar a cabo todo el procedimiento de la demanda. Entonces ahí se asesora a cualquier persona que pertenezca a un grupo vulnerable y de ser necesario, pues la propia Defensoría también presenta la demanda ante cualquier autoridad electoral y le da seguimiento, ¿no? Pero esto apenas tiene a finales del año pasado que se autorizó esta defensoría, pero bueno, ya va a estar lista obviamente para estos procesos electorales de este año y estará lista también para todos los procesos electorales de 2024. Entonces sí se trata de abarcar todo, el tema es que es pues a nivel nacional, ¿no? Entonces muchas veces pues también por eso se incluyeron a partir de la pandemia todos estos cursos de la Escuela Judicial Electoral vía en línea, porque es muy difícil llegar a todas las zonas del país, porque estamos hablando pues, del nivel nacional, ¿no? Muchas veces se requiere ahí información y cursos a nivel nacional, entonces ir a todas las ciudades del país pues es prácticamente imposible. Por eso están todos estos cursos. Ahí sobre, me decías, por ejemplo, hay un diplomado de argumentación donde se explica muy bien cómo se debe plantear una demanda. Luego hay un diplomado de control constitucional y convencional donde también se explica muy bien pues cuáles son los fundamentos que se tienen que plantear en una demanda y luego hay uno de interpretación y argumentación, donde se señala también de alguna forma durante todo ese diplomado se explica, ¿no? Qué es lo que se debe plantear. Hay otro diplomado también de valoración de pruebas. Todo el diplomado habla de pruebas. Se hablan de todas las pruebas en materia electoral, qué valor se les puede dar y cómo se pueden hacer valer ante los tribunales. Ahorita creo, no tengo el dato exacto, pero creo que tenemos 18 diplomados en línea. Este es uno de también nos dice Fabiola exactamente, hay una de procesal penal electoral, es decir, poco a poco, ustedes cuando tengan tiempo, pues poco a poco vayan inscribiéndose a otros diplomados en línea, así como acuérdense, duran aproximadamente un mes, y ya después, pues también estén pendientes de los cursos presenciales que damos en la Escuela Judicial Electoral, y seguramente también se van a abrir talleres, porque estos los piden mucho los partidos políticos y también los piden mucho las autoridades electorales, los talleres, pues para plantearles todos estos puntos, porque como les digo, es totalmente, también nos dice aquí en Mercantón, hay uno en autoridades electorales exactamente, pero todo esto es porque es completamente distinto. Entonces luego de repente nos llega un abogado o una abogada penalista y nos dice, pues ahora me voy a dedicar al electoral. No, pues ten mucho cuidado porque todo es completamente distinto. Es mucho trabajo, es muy complicado, los criterios son distintos, las jurisprudencias son distintas, y luego les digo, la Suprema Corte no le entra al asunto. Cuando resuelve la Sala Superior, la sentencia es definitiva e inatacable, entonces, pues, o nos dedicamos a todas las demás materias o nos dedicamos a lo electoral, pero llevar de todo es muy complejo. Se puede hacer, pero tenemos que entender claramente que las reglas de la materia electoral son totalmente distintos. Fíjense, simplemente en otra materia, pues tenemos por lo general 15 días y luego dice la ley, tienes 15 días hábiles para presentar tu demanda. Pues estamos hablando de 3 semanas. En materia electoral, la mayoría de los medios de impugnación son 4 días nada más para presentar la demanda y no hábiles, 4 días. Hábiles o inhábiles. Aquí no hay días hábiles e inhábiles en materia electoral. Una vez que inicia el proceso electoral, todos los días y horas son hábiles. Entonces cuentan los domingos, cuentan los sábados, cuenta el 25 de diciembre, cuenta el 1 de enero, todo, cualquier día festivo cuenta, porque estamos durante un proceso electoral. Eso sí, nos dice la ley. También hay unos temas muy interesantes, porque por ejemplo nos dice la ley, pero tienes 4 días, pero son 4 días de 24 horas. No, pues muchas gracias, ¿no? Entonces, en 4 días no voy a dormir, no voy a comer nada para aprovechar las 20. No, pues no se puede, es muy complejo. Pero eso sí, también lo dice la ley, ¿no? Por ejemplo, todos los institutos y todos los tribunales electorales del país
cuando empieza el proceso electoral, tienen que estar abiertos las 24 horas de los 7 días de la semana. Ustedes pueden ir a la oficialía de partes del tribunal un día a las 23:59 y va a estar abierto. O si un día quieren llegar a las 4 de la mañana, va a estar abierto. Porque la ley dice, tiene que estar abierta las 24 horas durante todos los días del proceso electoral. Entonces, siempre las oficialías de parte de los institutos, cuando haya proceso electoral o de los tribunales electorales, va a estar abierto, pero el trabajo, pues, es muy difícil. Tanto para quien presenta la demanda, pues, también como para quien la resuelve. Porque yo, por ejemplo, cuando he estado en ponencia en una sala, pues de repente nos dice la magistrada o el magistrado, este asunto tiene que salir en 2 días. Y tiene que salir en 2 días. Porque al tercer día toma posesión, como ya lo vimos, el candidato ganador. Entonces tiene que salir en 2 días. Pero imagínense el abogado que lleva esa demanda, pues dice, en 3 días tengo la resolución definitiva, porque va a ser de la sala superior. Y ya no va a haber más. Entonces, bueno, es una justicia muy eficiente, muy rápida, pero pues sí es muy especializada y tenemos que saber, como lo platicó muy bien Julio César, pues cómo analizar 500 casillas en 4 días de una de diputaciones. Y ahora si nos vamos a una senaduría, ¿saben cuántas casillas pueden ser en una senaduría? 10,000 casillas, no 500, 10,000. Entonces revisar 10,000 casillas para impugnar una elección de una senaduría, pues hay que estar bien preparado. Y ya no les digo de la presidencial, más o menos saben cuántas casillas se van a instalar el año que entra para la elección presidencial, 170,000. ¿Y saben cuántos días hay para presentar los juicios de inconformidad de la elección presidencial? También 4 días. Entonces imagínense. Pero sí se puede si está uno especializado. Por ejemplo, el PES sí presentó sus 300 demandas, una en cada distrito, en 4 días. Presentó 300 demandas. Y cuando se impugnó en el 2006, en 4 días se presentaron 360 demandas impugnando la elección presidencial. Y en el 2012, en 4 días, se presentaron 360 demandas para impugnar la elección presidencial. O sea, sí lo logran los partidos políticos, pero deben de tener ahí, pues, cuerpos jurídicos muy especializados. Entonces, mi recomendación de entrada es, pues, si pueden meterse a otros diplomados, pues háganlo si pueden, si tienen tiempo, y por ahí nos encontraremos nuevamente, van a ver en los demás diplomados. Y segundo punto, recuerden siempre este punto que tocó muy bien Julio César, tiene una defensoría, la sala superior, el tribunal electoral, y ahí cualquier persona que se encuentre en situación vulnerable, se le asesora ahí en la defensoría e inclusive se le puede a su nombre presentar cualquier medio de impugnación ante cualquier tribunal electoral si es necesario. Pero lo más importante es la asesoría, porque muchas veces creemos que hay temas que se tienen que impugnar y en realidad no se tienen que impugnar, no se tiene que presentar una demanda. Hay otros que sí, pero ahí está ya la defensoría que atiende ahora todas las materias. Antes solo se dedicaba a la atención a personas y comunidades indígenas, pero nos empezaron a pedir en el tribunal, oye, pero es que yo soy migrante, oye, yo soy adulto mayor, oye, yo soy una mujer que con violencia política en razón de género, pero no sé qué hacer, etcétera. Pues ya está la defensoría para todos esos grupos vulnerables. Y les digo, son nuestros vecinos, porque al lado de la Escuela Judicial Electoral, físicamente al lado de nosotros, está la defensoría, están las defensoras, están los defensores, que también por ahí ocasionalmente también dan cursos, ¿no? Así como este que estamos tomando, de vez en cuando también las defensoras y los defensores dan cursos relacionados directamente con la defensoría. Pero bueno, ahí vamos, poco a poco vamos a ir platicando. Ahorita vamos a ver todo lo referente a nulidades en este diplomado, pero les digo, si pueden, pues traten de entrar a otros diplomados para que vean también los asuntos relacionados. Otro tema muy importante que no sé si vieron con mi compañero, el doctor Alonso, pero el de la determinancia, que también es muy importante. Desde que nacieron las nulidades, nació la figura de la determinancia. La determinancia, ¿qué quiere decir? Es un término que luego en Europa nos dicen, ¿y de dónde sacaron esa palabra? No está ni en el diccionario. Y ustedes la tienen en todas las leyes electorales. De hecho, en Europa nos dicen, ¿y por qué se les ocurrió que se puede anular una elección? Ahorita para nosotros es normal, pero vayan a Europa y ahí no se anulan elecciones, no hay tribunales electorales. Entonces llegan a México y ¿por qué se les ocurrió que se puede anular una elección? Bueno, ya se les ocurrió. Y después, ¿y de dónde sacaron esa palabra de la determinancia? Pues hay que hablar con el poder legislativo
cuando creó las nulidades y creó la palabra de la determinancia, que sí está compleja. ¿Qué quiere decir determinancia? Determinancia quiere decir, pues, que afecta el resultado final. En pocas palabras, determinancia quiere decir que para que se anule una elección, no solamente me tienes que decir, pues pasaron todas estas cosas, pasaron todas estas irregularidades y son graves. Tienes que demostrarme que eso que sucedió afectó el resultado final. Fíjense lo compleja que es la ley electoral. Tienes que demostrarme que eso que sucedió afectó el resultado final. O sea, en pocas palabras, si no hubiera sucedido eso, el resultado hubiera sido otro, no el que estuvimos. A lo mejor hubiera ganado el segundo lugar si no hubiera pasado esa irregularidad. ¿Y saben quién tiene que definirlo? Los tribunales electorales. Imagínense lo complejos. Les doy un ejemplo. En el 2021 el Tribunal Electoral, que ya entraremos a fondo a ese tema también, anuló una elección en el municipio de Tlaquepaque, Jalisco, la anuló esa elección municipal porque pues intervino un ministro de culto, que además era el obispo, en redes sociales, empezó a decir, pues saben que voten por tal partido o no voten por tal partido. Más bien dijo, no voten por este partido porque no sé qué, es el partido del gobierno, etcétera. Lo dijo en redes sociales. Acuérdense que el artículo 130 de la Constitución dice que los ministros de culto no pueden hacer propaganda política durante las campañas. Bueno, en Tlaquepaque ya lo veremos a fondo ese asunto, les voy a explicar la sentencia y todo, pero en Tlaquepaque, Jalisco, el obispo hizo manifestaciones, no hizo propaganda política en contra de un partido y a favor de otro partido. Bueno, el tribunal decidió, ya lo veremos por qué, anular esa elección porque intervino un ministro de culto y fue vía redes sociales. Pero imagínense fijar esa determinancia. A ver, si ya está acreditado en el expediente que el obispo hizo manifestaciones, que está prohibido conforme a la Constitución, que no puede un obispo hacer manifestaciones en redes sociales, propaganda política, etcétera. Pero imagínense, nos dice la ley, tienes que comprobar que es determinante. Imagínense para un tribunal que diga, bueno, eso que dijo el obispo, ¿afectó el resultado final de la elección o no lo afectó? Si no hubiera hablado el obispo, ¿el resultado hubiera sido distinto? O sea, ¿hubiera ganado el segundo lugar? Entonces, por eso nos dicen los especialistas en otras partes del mundo, oigan, ¿para qué ponen eso de la determinancia? Está en chino acreditar si sí o si no. Si no hubiera pasado esto, entonces hubiera ganado el segundo lugar. Si no hubieran llegado recursos públicos a la campaña, hubiera ganado el segundo lugar. Si no hubieran llegado recursos de procedencia ilícita, hubiera ganado el segundo lugar. Imagínense, esa es la determinancia. Entonces el tribunal pues tiene que buscar ahí de todas las pruebas que están en el expediente, pues para decir si es determinante y se anula la elección o no es determinante y no se anula la elección, aunque esté ahí la irregularidad. Entonces no es nada sencillo solamente llegar con las irregularidades para que se anule una elección. Tengo que llegar con las irregularidades, es decir, con pruebas que demuestren esas irregularidades, pero también tengo que decirle yo como partido o como candidata o candidato al tribunal por qué esas irregularidades son determinantes. Tengo que explicarle por qué, si no hubiera sucedido eso, yo hubiera ganado y no el que quedó en primer lugar. Entonces es complejísimo el tema electoral. Y esta figura de la terminancia también que se exige en todas las causales de nulidad sin excepción, también es una figura muy compleja. Y entonces desde hace muchos años, vean aquí, 2002, 2004, dijo el tribunal, hay dos tipos de determinancia. Primero, la cuantitativa y luego la cualitativa. La cuantitativa es numérica, esa está más fácil. Por ejemplo, vámonos a una casilla para anular la votación en una casilla de una forma numérica. A ver, que votaron 10 personas sin credencial. ¿Y por qué los dejaron votar sin credencial? Eso está prohibido. Pues no llevaban su credencial. Pero el presidente de la casilla dijo, son mis vecinos, yo los conozco muy bien y que voten. Y entonces luego en una prueba que es muy importante que se llama la hoja de incidentes, que firman todos los funcionarios, como ya lo platicamos, pues puso ahí el presidente, asentó ahí en la hoja de incidentes. 10 personas votaron sin credencial, pero no hay problema porque son mis vecinos y yo los conozco. Así.
Bueno, cuando llegue ese caso al tribunal y nos dice el partido que obviamente el que perdió en esa casilla va a ir al tribunal y le va a decir, oye, tribunal, anula todos los votos de esa casilla. ¿Por qué hubo esta irregularidad? ¿Cuál? Votaron 10 sin credencial. Entonces el tribunal le dice a esa persona que fue al tribunal, ¿no? Oye, pero tiene que ser determinante. Ya sé que votaron 10 sin credencial. Ya sé que es una irregularidad grave. Ya sé que es muy grave, pues. Pero fueron 10 votos y tú quieres que anule los 500 votos en esa casilla. Entonces, acredítame la determinancia. ¿Cómo va a acreditar la determinancia? Pues dice el tribunal también en todos sus criterios, mira, ¿cuál es la diferencia entre el primero y el segundo lugar en esa casilla? No, pues 50 votos. Ah, pues quítale esos 10. Te siguen ganando por 40. No es determinante. Y no se anulan los votos en esa casilla, a pesar de que 10 votaron sin credencial. Ya está claro, ahí está la prueba evidente, todo está muy... Pero ¿sabes qué? Quítale 10 al primer lugar, te sigue ganando por 40. En esa casilla, ¿eh? Por lo tanto, no es determinante y no vamos a anular los votos en esa casilla. Pero ¿cuándo sí podría ser determinante? Ah, pues ¿cuánto es el resultado final en esa casilla? Pues el primer lugar le ganó al segundo por 5 votos. Entonces, esos 10 que votaron sin credencial, esos 10 votos sí afectan el resultado final. Y entonces sí es determinante. Porque esos 10 votos, a lo mejor con esos 10 votos hubiera ganado el segundo, no el primero, porque la diferencia es de 5. Entonces sí es determinante y se anulan todos los votos de la casilla. Ese es otro tema que se ha discutido durante muchos años. ¿Por qué se anulan todos los votos de la casilla? ¿Por qué no solamente se anulan los del primer lugar? O los del segundo, o los de lo que cometió la irregularidad. No, se anulan todos. Si es que el sistema de nulidades, desde toda la vida, nos dice, si hay una irregularidad en la casilla, se van a anular todos los votos. ¿Saben cuáles también? Los del que llegó y impugnó en su demanda la votación en esa casilla. También una vez me llegó un dato muy curioso con esto de la determinancia, porque llegó, yo cuando vi el expediente y dije, no, pues aquí sí está raro. Porque fíjense, un partido impugnó la votación en una casilla. Y yo cuando vi el resultado en esa casilla dije, no, pues esto sí está raro. Porque fíjense, el PRI tenía 100 votos en la casilla. El PAN, que fue el que impugnó la votación en esa casilla, tenía 98. Luego el PRD 96. Iban así de dos en dos. PRI 100, PAN que impugnó 98. PRD 96. Luego el Verde tenía 17. Y el PT tenía 8, algo así, ¿no? ¿Y saben quién impugnó toda la votación en esa casilla? Que se anulara y además tenía razón y se tuvo que anular el PAN. Entonces, cuando anulas toda la votación en esa casilla, porque así dice la ley, se van todos los votos, pero ojo, también los del PAN se anulan. Los del PAN que impugnó. ¿Y entonces qué creen que pasó en el cómputo? Creo que era municipal, no me acuerdo. ¿Qué pasó en el cómputo? Le quitaron 100 votos al PRI, porque se anuló esa casilla. Pero al PAN que impugnó le quitaron 98. Luego al PRD le quitaron 96. Al Verde solo le quitaron 17. Y al PT solo le quitaron 8 votos del cómputo municipal. Pues ¿quién salió ganando ahí? Pues el PT, que nomás le quitaron 8 votos. ¿Quién impugnó? El PAN. ¿Cuántos votos le quitaron al PAN? 98. ¿Le convino impugnar esa casilla al PAN o no? Pues es que el PAN dijo, pues al PRI le van a quitar 100, nomás que no se fijó, o no sé si sí te fijó, a ti te van a quitar 98. Entonces hay que tener mucho cuidado porque en materia electoral, digo, en materia de nulidades, así son las reglas. Se van todos los votos de la casilla, también se van mis votos. Porque la ley dice, cuando se anula la votación en una casilla por una irregularidad, se anulan todos los votos de todos, también del que impugnó. Entonces, ¿cuándo nos íbamos a imaginar en otra materia que yo voy y impugno y también anulan mis votos? Pues sí, así está la ley, ¿no? Así está en materia y también se van mis votos. Entonces, imagínense, como les decía,
un partido que tiene que revisar lo que pasó en 500 casillas, pues lo primero que tiene que revisar es cuántos votos tuve yo en cada una de esas casillas y después me conviene impugnar esa casilla o no, porque si tengo muchos votos, pues a lo mejor no me va a convenir impugnar, aunque tenga muchas irregularidades esa casilla, no me va a convenir impugnar esa votación de esa casilla, porque también se van mis 100 votos o mis 150 votos o mis 200 votos o los que sea. Entonces es muy complejo el tema de nulidades. Primero revisar 500 casillas y luego revisar dónde tengo yo poquitos votos y el que me ganó tiene muchos, para que se anule la votación, entonces al que me ganó le quiten votos, pero muchos, y a mí me quiten pocos, porque también los míos se van a anular. Entonces no nos pueda pasar como en este caso que yo tuve ahí en el expediente, donde el que le fue mejor fue al PT, porque al PT nomás le quitaron 8 votos, y al PAN que impugnó le quitaron 98. Ahora, ojo, otro tema también muy importante. Seguramente ya lo vieron, pero lo repasamos. Fíjense, otro ejemplo que en una casilla no llegaron nunca los escrutadores, ni llegaron los secretarios. Nomás estuvo el presidente solo durante toda la casilla. Él solo. Quiso invitar a gente de la fila, nadie de la fila quiso ser funcionaria ni funcionario. Total que el presidente dijo, pues yo me la aviento solo aquí con los representantes de los partidos. Porque acuérdense que los representantes de los partidos no pueden ayudarle a los funcionarios en nada. Si interviene un representante de partido en las labores de las funcionarias y de los funcionarios, en sus actividades, se anula toda la votación, ¿eh? Un representante de un partido no puede contar boletas, no puede llenar actas, no puede ayudarle en nada a las funcionarias o a los funcionarios. Porque, pues no es una persona imparcial. El del partido político va a defender a su partido político. Entonces no puede intervenir en las actividades de la casilla. Bueno, entonces imagínense, nada más estuvo el presidente. El presidente hizo todo solo. Nadie le pudo ayudar, aunque estaban ahí los representantes de los partidos, pero tienen impedimento legal. Y entonces, obviamente, pues el partido que perdió ahí, el segundo lugar, o el tercero, o el cuarto, que perdió ahí, que vio que el primer lugar tenía muchos votos y él tenía muy pocos, pues va al tribunal y le dice al tribunal, oye, tribunal, anula todos los votos en esta casilla. Porque, ojo, no nomás el segundo lugar, puede ir el quinto lugar al tribunal, el sexto, cualquiera puede ir al tribunal. Entonces va al tribunal y dice, oye, anula todos los votos en esta casilla. ¿Por qué? Porque nada más estuvo el presidente. Y ya lo veremos posteriormente, pero pues el tribunal dice, si nada más había un funcionario, pues se tienen que anular todos los votos en esa casilla, porque el funcionario, pues la ley dice que tiene que estar un presidente, 2 secretarios, 3 escrutadores, y nada más está el presidente, dice el tribunal, se tienen que anular todos los votos, porque no estaba las funcionarias y los funcionarios suficientes. Bueno, pero fíjense, ¿qué votos se anulan? ¿De qué elección? Imagínense que estamos hablando de una elección federal, donde en esa casilla se recibieron senadurías, diputaciones y presidencia de la República. Pero también imagínense que sea una casilla en el 2024 en la Ciudad de México. También se anularon los votos de gobernatura, de jefatura de gobierno, de alcaldías y de diputaciones locales de la Ciudad de México. Es decir, se recibieron votos de 6 elecciones y solo estuvo el presidente. Y el tribunal dice, si solo está el presidente, se anulan todos los votos. ¿Pero de qué elección? Solo de la que se impugne. Ojo, así dice la ley. Si llegó un partido y digo, quiero que se anulen todos los votos aquí de la elección de la senaduría, se van a anular todos los votos porque solamente estuvo el presidente, quizá de la elección del Senado, pero de las otras no, ¿eh? Y fíjense lo curioso del tema, el tribunal, ya sea el local o ya sea el federal, ya vieron que nada más estaba el presidente. Ya se dio cuenta el tribunal. Oye, en esta casilla solamente estuvo el presidente. No llegaron los secretarios, ni los escrutadores, ni los suplentes, ni nadie. Pero fíjense lo que dice la ley, si nada más te impugnan una elección, nada más vas a anular los votos de esa elección. Los demás siguen vigentes.
Entonces, si nadie impugnó la jefatura de gobierno, pues aunque nada más estuvo el presidente, esos votos van a contar. Si nadie impugnó diputaciones federales, pues aunque nada más estuvo el presidente, esos votos van a contar. Es otro tema así curioso, porque yo soy tribunal, ya me di cuenta que hay una irregularidad muy grave en la casilla y voy a anular los votos para las senadurías, pero no puedo anular yo en automático votos de diputaciones ni votos para la presidencia de la República en esa casilla, porque no me impugnaron esas elecciones, solo me impugnaron senaduría. Ahora, otro tema, no puedo llegar en mi demanda y decirle al tribunal, oye, quiero que se anulen los votos en esta casilla para la presidencia, para senadurías y para diputaciones, porque me va a contestar el tribunal, esto no es kermés, tienes que impugnar una demanda para presidencia, otra demanda para senadurías y otra demanda para diputaciones, 3 demandas distintas, aunque es la misma casilla. Vean todos esos elementos que en otras materias, pues muchas veces no entendemos. En materia electoral es, por ejemplo, la Ciudad de México, aquí en la Ciudad de México, en una casilla se van a recibir, como les digo, 6 elecciones. Pues si pasa algo en la casilla y quiero que se anulen los votos en esa casilla para las 6 elecciones, tengo que presentar 6 demandas. 3 en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México para impugnar la votación en esa casilla para jefatura de gobierno, la votación en esa casilla para alcaldías y la votación en esa casilla para diputaciones locales. Y luego otras 3 demandas tengo que presentar, pero en el Tribunal Federal, para impugnar la votación de esa casilla en senadurías, en diputaciones federales y en presidencia de la República. Entonces tengo que hacer 6 demandas, presentar 3 en el Tribunal Federal Electoral y 3 en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Por una casilla que tiene una irregularidad, tengo que hacer 6 demandas. Pero luego otro tema así también muy curioso. ¿Por qué está así el diseño? Porque fíjense lo que puede pasar en una casilla. A lo mejor en esa casilla mi partido ganó la elección presidencial, en esa casilla. Es el que tuvo más votos. Pero mi partido perdió la elección de la jefatura de gobierno, en esa misma casilla. Entonces les digo, es un verdadero enredo, pero así es. ¿Por qué la ciudadanía en esa casilla votó por la jefatura de gobierno para un partido y votó para la presidencia para otro partido? Pues pregúntenle a la ciudadanía que fue a esa casilla. Pero a lo mejor en esa casilla gané yo como partido la presidencia de la República, pero perdí la jefatura de gobierno. Entonces no voy a impugnar la votación para la presidencia de la República porque esa la gané. Voy a impugnar la votación en esa casilla para la jefatura de gobierno. Oye, pero fíjate, solo estuvo el presidente, entonces van a anular los votos de la presidencia de la República donde tú ganaste. Si nadie impugna, no se van a anular esos votos. Van a quedar vivos, van a contar. Pero nada más estuvo el presidente, sí, nada más estuvo el presidente. Pero nadie impugnó la votación para la presidencia de la República. Entonces esos votos iban a contar. Entonces, otro enredo para los partidos, porque un partido tiene que decir, bueno, aquí en esta casilla hay todas estas inconsistencias, pero en 3 elecciones perdí y en 3 elecciones gané, entonces no voy a impugnar en donde gane. Pero puede llegar el segundo, puede llegar el tercer lugar, puede llegar el cuarto, o pueden llegar todos. Ese es otro tema. Puede llegar 2 o 3 partidos al tribunal impugnando la misma casilla. El que quedó en segundo lugar, el que quedó en tercer lugar y el que quedó en cuarto van al tribunal y impugnan la votación en esa casilla. Y luego otro tema, ¿no? Y poco a poco los vamos a ir viendo ya a fondo, pero en una casilla donde está una coalición, cada partido tiene su representante, ¿eh? No hay un representante de la coalición. Cada partido tiene su representante y cada partido va a defender sus propios votos, aunque vayan en coalición con el mismo candidato. Lo que les digo del PES. El PES estuvo de acuerdo que haya ganado su candidato, pero no estuvo de acuerdo con la repartición de los votos que se hicieron en la coalición. Entonces, por ejemplo, ¿por qué tiene que haber 3 representantes en la casilla, uno de cada uno de la coalición? Si es el mismo candidato, uno dice, si es el mismo candidato, pues ponemos representante de la coalición. Pero imagínense que un escrutador saque una boleta y diga,
pues este voto es para tal partido de la coalición. Y entonces otro de la coalición diga, no, no, te estás equivocando, ese voto no es para este partido, es para mi partido de la coalición. Es decir, aunque vayan en coalición, los partidos van a defender sus votos. Van a decir, no, este no es para Morena, este es para PT, por ejemplo. Así dijeron en el 18. El representante de Morena decía, no, este voto debe ser para Morena, pero el representante del P puede decir, no es para el PT, y el representante del PES en el 2018 decía, no es para mí, para el PES. Eso puede pasar en una casilla. Por eso cada partido tiene que tener su representante. Es el mismo candidato de los tres partidos, pero a cada partido le conviene traer más votos a su partido. Ese es el tema de las coaliciones. No solamente tiene que ganar mi candidato, también tengo que tener yo muchos votos. Si no me pasa lo que le pasó al PES en el 2018, que ganó la elección presidencial, la más importante, perdió su registro como partido político. Porque las personas votaron por Morena, votaron por PT, pero muy pocas votaron por el PES y entonces el PES perdió su registro, a pesar de que ahorita su candidato es el presidente. Pues cada partido tiene sus propios intereses dentro de la casilla, vayan o no vayan en coalición. Ahora, como decían por ahí un compañero, creo que en la sesión anterior, pues muchas veces es muy difícil para un partido político tener representantes en todas las casillas del país, en la elección presidencial. Como les decía, calcúlenle que la elección presidencial del 2024 se van a instalar, pues, ¿qué les digo? 170,000 casillas. Pues tenemos que tener 170,000 representantes, por lo menos uno, porque podemos tener hasta suplente muchas veces, pero nada más uno, son 170,000 representantes, uno en cada casilla. Y luego esos 170,000 que tiene que tener un partido, ¿quién los va a capacitar? Porque deben estar debidamente capacitados, deben de saber muy bien qué van a hacer en la casilla, porque si no, ¿de qué me sirve tener un representante en la casilla si no sabe qué tiene que hacer en esa casilla? Imagínense que le diga a un escrutador, yo te ayudo a contar, y el escrutador tampoco esté bien capacitado y diga, pues sí, échame la mano porque es muchísimo, todo de buena fe, y se anulan todos los votos, porque no sabía que si le ayuda el representante, pues eso provoca que se anulen todos los votos en la casilla, ¿eh? Porque no pueden intervenir los representantes de los partidos, aunque sea de buena fe. Ahora, ojo, tienen que impugnar. Yo no dudo que a lo mejor en una casilla un representante le ayudó a un escrutador de buena fe, nadie impugnó la votación en esa casilla y pues no pasó nada. Pero, ¿qué hacen los partidos? Acuérdense, si ustedes van a estar en una casilla, así se las pongo. Cuando lleguen en la mañana a la casilla, todos los representantes se van a hacer amigos, ¿eh? ¿Y cómo estás? Y no sé qué. Y yo te paso de mi sándwich y yo te doy café y a todo dar. Y luego les va a decir el presidente, ¿firman las actas? Sí, cómo no, las firmamos, todos bien contentos. Y que firmen la de jornada, sí, cómo no. Y que firma la de escrutinio, también la firmamos. Todos nos llevamos muy bien, por lo general, ¿no? Porque yo una vez, hace muchísimos años, fui representante en una casilla, antes de que entrara al tribunal, por eso les dije muchísimos años. Todos son muy amigos, pero cuando salen los resultados y yo perdí, entonces yo como representante de partido ya me di cuenta de todas las irregularidades que sucedieron y entonces a pesar, fíjense, también otro tema del electoral, a pesar de que firmé todas las actas de conformidad, que estaba de acuerdo con todos los datos de las actas, después mi partido puede impugnar la votación en esa casilla. Y entonces yo le voy a decir a mi partido, oye, pues fíjate, firmé todo esto y todos estábamos de acuerdo y todo fue de conformidad, pero perdimos. Entonces, fíjate que pasó esto. Entonces ve y diga al tribunal que pasó esto para que se anulen todos los votos. Les digo, todos son muy amigos, pero el segundo lugar va a impugnar la votación en esa casilla. O el tercero, o el cuarto. Antes de saber el resultado, pues todos somos amigos, pero ya cuando nos dan el resultado, podemos impugnar. Podemos seguir siendo amigos si ustedes quieren, pero podemos impugnar. Nada más les doy un ejemplo que a mí también me llegó una vez en un expediente. De repente me dicen en la demanda, no, pues queremos que se anule la votación en esta casilla, por lo que dice la hoja de incidentes. Entonces yo dije, pues vaya, pues empecé a buscar ahí en las pruebas del expediente hasta que me encontré la hoja de incidentes.
¿Y saben qué decía? Sí se les voy a decir textual. Nunca se me va a olvidar esa hoja de incidentes. Cuando la leí dije, no, es que sí puede pasar cualquier cosa en materia electoral. Decía la hoja de incidentes: cerramos la casilla de 2 a 4 de la tarde y nos fuimos a comer. ¿Quién firmó de conformidad? Todas las funcionarias, todos los funcionarios y todos los representantes de los partidos, todos firmaron de conformidad el acta. Pero esa acta, ¿qué es? Una documental pública con valor probatorio pleno. La firmaron las funcionarias y los sí, y todos bien contentos se fueron de 2 a 4 a comer. Pero ¿qué pasa después? El que queda en segundo lugar, o en tercero, o en cuarto, ya tiene la prueba ahí lista, pues en la hoja de incidentes, que dice que de 2 a 4 se fueron y dejaron cerrada la casilla. Y yo les aseguro, no tengo las pruebas, pero yo les aseguro que fue de buena fe, que todos dijeron, bueno, vámonos, no pasa nada, sí, vámonos. Pero el que pierde impugnó y ahí tenía la prueba lista. Y se anuló la votación en esa casilla, precisamente por ese tema que quizás se tomó de buena fe, a lo mejor no, pero esos datos que luego desconocemos, pues pueden provocar que se anule la votación. Claro, llegó el segundo lugar, le dijo al tribunal, mira, aquí está la hoja de incidentes que firmamos todos, hasta yo la firmé, y mira cómo de 2 a 4 se quedó ahí sola la casilla, pues eso obviamente provoca que se anule la elección. Y han llegado casos así que ni se la creen, ¿no? Les digo otro que ni se la van a creer, pero se los digo porque una vez llegó una cosa que yo también dije, es que esto no puede ser, pues sí pudo ser, y se anuló la elección. ¿Saben qué pasó? Que en un pueblo muy pequeño, pues ahí se pusieron de acuerdo todas las autoridades electorales, o sea, este sí está de película, se pusieron de acuerdo todas las autoridades electorales y dijeron, oye, no, pues es que, ¿sabes qué? Entre los partidos y la autoridad electoral, ¿no? Es que mañana es la feria del pueblo, mañana domingo. No, pues ¿saben qué? Hay que organizar la elección el sábado. ¿Cómo ven? ¿Y qué creen? Todos los partidos de acuerdo en organizar la elección el sábado. ¿Y cuándo creen que fue la elección? El sábado. Les digo que de película. Claro, el segundo lugar, ¿qué creen que hizo? Pues fue al tribunal y le dijo, oye, tribunal, la elección fue el sábado, anula toda la elección. ¿Y qué hizo el tribunal? Anuló toda la elección, porque quizá fue de buena fe, lo que ustedes quieran, pero ¿cómo andan organizando una elección el sábado en vez del domingo? Y eso provocó que se anularan todos los votos. Por eso les digo, aunque todos estén de acuerdo, ese día o a esa hora, eso puede provocar que se anulen todos los votos de una casilla o de una elección. O sea, dice la materia electoral, que firmes todo de conformidad, eso no quiere decir que después no puedas impugnar esos resultados, ¿no? Adelante, Víctor, buenas noches, te escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Para comentar en las capacitaciones que a veces antes de casilla, sí les hago esa indicación. La de instalar, la de datos que están comentando dentro de las propias incidencias para posteriormente llevar a cabo los escritos de protesta. Esa es la parte que quiero comentar, que efectivamente el hecho de que firmen no les quita valor a las pruebas o a los actos que hayan realizado tanto los representantes, personas externas o los mismos funcionarios de la mesa de... Así es, Víctor, tienes toda la razón. Y ese es algo que en otras materias no aplica, pero en materia electoral sí. Porque si firmas de conformidad, uno diría, pues ya no puedes impugnar si tú firmaste eso de conformidad, pero en materia electoral sí aplica. En materia electoral, a pesar de que un representante firme todas las actas de conformidad, luego el partido político puede impugnar ante el tribunal todas esas actas. Entonces es un tema así como que raro, ya firmó de conformidad mi representante, pero luego yo puedo impugnar todas esas actas. Y así está, y así puede suceder. Ahora, ojo, ya que bueno, este tema que toca Víctor de los escritos de incidentes, también vale mucho la pena hacer esta aclaración. Hay 3 escritos en la casilla. O sea, si ustedes están dentro de un partido, su partido les tiene que explicar muy bien estas distinciones.
O si no, díganle a su partido que nos invite a dar un curso ahí de representantes, ¿no? ¿Quién se tiene que fijar? Una cosa es, fíjense, hoja de incidentes, otra, escrito de incidentes, y otra, escrito de protesta. El escrito de incidentes es el que presenta el partido político. Ahí como una inconformidad. Los partidos políticos tienen formatos donde pues el representante que está en la casilla puede decir al presidente, oye, yo no estoy de acuerdo con esta situación. Y entonces, bueno, presenta tu inconformidad, presenta tu escrito de incidentes. El escrito de protesta, ¿cuál es? El que se presenta después de que se llenó el acta de escrutinio y cómputo. También lo presenta el partido, su representante. Es un formato que tiene el representante del partido donde puede cuestionar algo que sucedió en el escrutinio y cómputo. Esos dos escritos son una especie de inconformidades, ¿no? Que presenta el partido y se los da al presidente y el presidente los tiene que anexar esos escritos al expediente. Pero esos escritos de los partidos son documentales privadas que no tienen valor probatorio pleno porque lo está diciendo un partido solamente. La hoja de incidentes, que en la mayoría de los estados así se llama, o el acta de incidentes, eso es muy distinto. Esa la llena el presidente de la casilla o el secretario. Y ese es un acta que firman las funcionarias y los funcionarios y los representantes de los partidos. Esa hoja de incidentes es un acta de la casilla firmada por funcionarias y funcionarios. Esa ya no es documental privado. Como la firman las funcionarias y los funcionarios de la casilla, es una documental pública. Y dice la ley, esa acta tiene valor probatorio pleno. Los escritos de los partidos, el de incidentes y el de protesta que presenta un partido, es una documental privada que no tiene valor probatorio pleno, es indiciaria. Entonces, cuando tenemos un acta en la casilla que firmaron los funcionarios y un escrito que presentó un partido, lo que debe prevalecer es el acta de los funcionarios y no el escrito del partido, si son contradictorios, porque una es documental pública y otra es documental privada. Por eso, si ustedes tienen representantes en la casilla, está bien que presenten los escritos, quizá, ¿no? Pero es más importante decirle al presidente, oye, llena un acta un acta o una hoja de incidentes y asienta que sucedió esto. Porque para un tribunal es más importante el acta que llenó el presidente o el secretario que cualquier escrito de incidentes de los partidos. Tiene mayor valor lo que firma el presidente, los secretarios y los escrutadores. Son documentales públicas lo que ellos firman. A pesar de que son nuestros vecinos, en ese momento son funcionarias y funcionarios de la casilla y firman documentales públicas. Entonces, más importante, muy importante. Por ejemplo, si hay una persona presionando a los electores que vota por tal partido, yo puedo presentar mi escrito de incidentes y decirle al presidente, oye, anexa este escrito de incidentes. ¿Y qué va a decir el escrito de incidentes? Hay una persona presionando a los electores que voten por tal partido, pero me lo está diciendo un representante del partido. Eso está bien. Pero si yo le digo al presidente, oye, asienta en la hoja de incidentes que tienes tú o asienta en el acta de incidentes que hay una persona presionando a los electores de la fila, si eso lo redacta el presidente o lo redacta el secretario y lo firman las funcionarias y los funcionarios, se va a tener como cierto. No hay que ir al MP, olvídense ir corriendo al MP, no hay que ir al notario público, porque ¿qué nos va a decir el notario público? Oye, pues ya veniste a mi notaría, ¿qué pasó? Pues hay una persona presionando a los electores y yo soy notario, ¿qué quieres que haga? Pues levánteme aquí una. ¿Qué va a hacer el notario? Va a levantar un acta donde diga, dice fulanito de tal, que hay una persona presionando a los electores, pero a mi notario no me consta. Ya no tiene valor probatorio pleno. Para que tuviera valor probatorio pleno, eso que le estamos diciendo al notario, tendría que ir el notario a la casilla y dar fe el notario en la casilla de que eso es cierto, pero ¿cuántos notarios van a ir a la casilla? No nos alcanza. Les digo, 170,000 casillas, ¿de dónde vamos a sacar 170,000 notarios? Pero para eso está el acta de incidentes. En vez de ir al notario, al MP o a donde ustedes quieran, nada más díganle al presidente de la casilla, oye, levanta en el acta, en esta acta de incidentes o hoja de incidentes, asienta que hay una persona presionando a los electores.
Y siempre díganle todas las circunstancias de modo, tiempo y lugar. ¿Qué quiere decir eso? ¿A cuántas personas presionó esa persona? ¿Cuántas que estaban en la fila? ¿Cuánto tiempo duró presionando a esas personas? ¿Y qué estaba diciendo? Voten por qué partido político. Entre más circunstancias podamos poner en esa hoja de incidentes, más le va a servir al tribunal revisar esa hoja de incidentes para ver si anula o no anula la votación en esa casilla. Pero ojo, en la hoja de incidentes, no es lo mismo un escrito de un partido a un acta o una hoja de incidentes que firme el presidente, los secretarios y los escrutadores. Eso tiene valor probatorio pleno. Así lo dice la ley. Entonces, en el tribunal, si yo quiero saber si cerraron la casilla de 2 a 4, si me dice un partido, cerramos la casilla de 2 a 4, pues yo en el tribunal voy a decir, pues es una prueba, es un incidente. No, no estoy seguro, necesito más pruebas, voy a decir como tribunal. Que ya lo dijeron 2 partidos en 2 escritos de incidentes. Pues ya son 2 pruebas indiciarias. Si lo dijeron todos los partidos, fíjense, ninguna prueba tiene valor probatorio pleno, pero si tengo 7 escritos de incidentes de los partidos y los 7 representantes de los partidos me están diciendo que cerramos de 2 a 4 y nos fuimos a comer, pues ninguna de esas pruebas tiene valor probatorio pleno, pero son 7 en el mismo sentido. Yo como tribunal puedo decir, pues sí, cierto, pero tendría que tener 7 en el mismo sentido. Es mejor la que tiene valor probatorio pleno una sola, ¿cuál? La hoja de incidentes o el acta de incidentes, como se llama en su estado, que llenó el presidente o el secretario y que firmaron las funcionarias y los funcionarios. Ojo, la firma de los partidos no es tan importante en esa acta de incidentes. Lo que le da valor a esa acta de incidentes es la firma de las funcionarias y de los funcionarios de mesa directiva de casilla. Por eso les decía, si un día los invitan de funcionarios, vayan, porque es muy relevante lo que hacen nuestras vecinas y nuestros vecinos en la casilla. En ese momento se convierten en funcionarios y firman documentos públicos. Entonces, si un día los invitan como ciudadanas o ciudadanos, pues vayan. Y si un día los invita a un partido político, pues también vayan. Es más, es importante. Pero nunca va a ser igual un documento que firme el presidente de la casilla a un documento que firme el representante de un partido. Siempre tendrá mayor valor probatorio lo que firmó el presidente, el secretario y los escrutadores, o la presidenta, las secretarias y las escrutadoras. Eso le dará mayor validez. Porque luego me dicen a mí, es que fuimos al MP y no sé qué, y no pudimos, y luego fuimos al notario, y el notario dijo, no, pues es que a mí no me consta, ¿cómo voy a poner yo que está pasando esto en la casilla si a mí no me consta? No hay que ir a ningún lado, nomás hay que levantar, ese es un bloque. El acta de incidentes o la hoja de incidentes no crean que es nada más es un bloque el que tiene el presidente. Y puede llenar una a las 5 de la tarde, otra a las 7 de la mañana, otra a las 12, tiene un bloque entero, pero tiene que estar las firmas. Si no están las firmas, ya vamos a estar en problemas. Y luego que esté bien redactada, ¿a qué me refiero con esto? Una vez me llegó una en un expediente que decía, fíjense lo que decía el presidente de la casilla. Dice, ¿cómo asentó en la hoja de incidentes? Puso, dice el representante del PAN que afuera de la casilla hay una propaganda política. Pues ya echó a perder esa acta. Pues, ¿cómo que dice el representante del PAN? No, 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 lo tienes que decir tú. Te tiene que constar a ti, funcionario o funcionaria de la casilla. Si pone el presidente de la casilla, allá afuera hay una propaganda a favor de tal partido político en este sentido, ya quedó ahí asentado, porque le consta al funcionario. O sea, a lo mejor como partidos políticos no nos gusta mucho esto, pero nunca va a ser lo mismo una firma de un funcionario a una firma de un representante. Lo que le dé validez a los documentos de la casilla es la firma de las funcionarias y de los funcionarios. Y nos dice la ley, son documentales públicas con valor probatorio pleno. Pero imagínense la capacitación que hay que dar a 170,000 casillas, donde en 170,000 casillas, ¿cuántas personas va a haber? Pues por lo menos va a haber, ¿qué les digo? 6 funcionarias o funcionarios. ¿Cuántos representantes de partidos? ¿Otros 6? Pónganle ahí más o menos en promedio 12 personas que hay que capacitar por 170,000. Está fácil el asunto, ¿no? Pero así está, y ni modo, y mientras no tengamos voto electrónico ni nada de esas cosas modernas,
pues hay que capacitar lo más que se pueda a los partidos, a sus representantes, y lo más que se pueda el INE y los institutos estatales electorales a los que van a ser funcionarias y funcionarios de mesa directiva de casilla, porque tienen que conocer todos estos temas, porque si no, pues de buena fe, de 2 a 4 nos vamos a comer y no pasa nada, y sí va a pasar ya a la mera hora, porque el segundo lugar siempre va a buscar por dónde impugnar casillas. Ya en las próximas sesiones les voy a platicar lo que pasó, por qué se perdieron 3 elecciones de diputaciones federales en el 2021. 3, por problemas de casilla. Morena perdió 3 diputaciones federales en el 2021 por temas de casillas, de que no estaban bien preparados sus representantes, hubo varias irregularidades ahí y perdieron 3 diputaciones federales, o sea, no es cualquier cosa. No estoy hablando de que, ay, a lo mejor vas. No, todavía en el 2021, por temas de casillas, se perdieron 3 diputaciones federales. Morena las perdió y las ganó la otra coalición que no me acuerdo cómo se llamaba, por estos temas de que no hay una debida capacitación. Entonces es muy importante, no es cualquier cosa. Y se han perdido muchas elecciones en municipios, etcétera, por estos temas que suceden en las casillas que muchas veces no le damos importancia, y por 2, 3 casillas, ustedes saben que 2, 3 casillas que se anulen pueden cambiar el resultado en una elección. Y en el 2021 fue en una elección de diputaciones federales donde se instalaron 500. Ahora imagínense una elección de ayuntamientos donde se instalan 20, pues cualquier irregularidad de estas que estamos platicando provocan un cambio en el resultado o provocan que se anule la elección en ese municipio y nos tenemos que ir a la extraordinaria y volver a organizar todo. No va a haber de otra. Bueno, compañeros y compañeras, ¿qué creen? Me van a ver mañana, pasado y el viernes, y para que no me sueñen ni nada de eso, yo creo que hoy terminamos a las 8:40, creo que terminamos. No sé si tuvieran alguna duda, alguna otra participación, pero créanme, vamos a tener esta semana y otras 2 semanas más para discutir más temas. Si no tuvieran algún tema relevante el día de hoy, pues acuérdense, como les digo siempre, nos vemos mañana a la misma hora y en el mismo canal, o sea, mañana aquí a las 7 nos vemos. De verdad les agradezco mucho porque veo que están muy atentas y muy atentos, eso me da mucho gusto. Y recuerden que siempre estoy a su disposición, a su atención, en mi correo electrónico. Por ahí creo que alguien quería participar, adelante, adelante, Andrés. Si querías participar, Andrés, te escuchamos. Buenas noches, maestro. No quería participar, sin embargo, pues estando aquí atento a estos criterios que nos comparte, pues ya tendremos más tiempo para tomarlos más a fondo y tomar ejemplos. Nada más quería compartirles esto que platicamos de los votos electrónicos, el último tema que tocó el día de hoy en el estado de Coahuila. Instituto Nacional Electoral bajó el voto electrónico en 50 casillas en el estado de Coahuila, esto por un error de software. Y va a ser un tema pues bastante interesante, ahí hay que darle seguimiento. Era mi comentario. Muy interesante, Andrés, vamos a ver qué pasó y qué bueno que tocas ese tema. Va a haber casillas con voto electrónico tanto en el Estado de México como en Coahuila, ¿verdad, Andrés? Hay pruebas piloto, vamos a ver cómo van funcionando esas pruebas piloto y son temas estos muy interesantes que está tocando Andrés. Vamos a darle seguimiento, ya acuérdense que las elecciones son el año que entra, a mí me va a tocar, digo, la semana que entra, a mí me va a tocar votar en el Estado de México y ahí me voy a fijar varias cosas ahí de la casilla y voy a tratar de ir ahí donde en alguna prueba piloto tengan el voto electrónico. Gracias, Andrés. Y Anel, no sé si querías participar, por ahí vi una manita, ¿no? Bueno, muy bien, Anel, entonces, si no hubiera otra participación por ahí de cualquiera de ustedes, pues nos vemos mañana aquí puntualmente a las 7, de verdad les agradezco mucho, que tengan una excelente noche, y nos vemos mañana. Cuídense mucho, les mando un fuerte abrazo y muchas gracias también a la ingeniera Kenia Hernández que le dio seguimiento a esta presentación. Gracias, nos vemos mañana. Hasta luego, un abrazo. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Hasta luego, nos vemos. Buenas noches, gracias. Gracias, Alberto, gracias, Fabiola, Edgardo, gracias, Francisco, Alejandra, Andrés, Marco, gracias, Ezequiel, Julio César, Edgar, Ángel, muchas gracias a todos, Alejandra.